Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Nos quedamos en el versículo 11 del capítulo 9, ¿verdad? Donde veíamos cómo pues Dios elige a Jacob sobre Saúl. Y pues veíamos que esta elección por parte de Dios de uno sobre otro fue pues en virtud de su soberanía y en virtud de su propia voluntad. Y decíamos que pues las elecciones que Dios hace, pues lo hace generalmente para tareas específicas y que siempre son de bendición. Veíamos entonces el ejemplo de Jacob, de Abraham, de Jeremías, de Pablo. Y decíamos que en el caso de los creyentes, pues somos llevados también a cumplir propósitos, ¿verdad? Específicos para nuestras vidas. Y que pues esto lo hace Dios pues constantemente a lo largo de toda la Biblia se nos enseña esto. Y ahora llegando al versículo 12, continuando con esto de el tema de Jacob y Esaú, dice, voy a leer desde el 11 para entender desde el 11 para entender el 12. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces Pablo aclara aquí que, pues contradiciendo a las tradiciones humanas, Dios dice que su decisión no fue por los derechos que el hijo mayor pudiera tener, que le correspondían a Esaú, porque él había nacido primero. Y aquí nos dice que esto no iba a influir en la decisión de Dios, sino al contrario. Él determinó que el mayor serviría al menor. Es decir, Esaú, que era el mayor, iba a servir a Jacob. Algo que ya se había dicho desde antes en Génesis 25-23, cuando cuando en la Biblia dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto ya estaba profetizado, así que aunque Esaú, estrictamente hablando, nunca sirvió a Jacob, de tal forma entendemos que este verso se estaba refiriendo a los pueblos que procederían de ambos. Es decir, el pueblo de Edom surgiría de Esaú y este pueblo representaría a la carne, un pueblo violento que serviría al pueblo espiritual de Dios, que era Israel, que salió de Jacob. Entonces aquí estamos viendo que pues Dios lo eligió, no basándose en que él era el primogénito, sino en que él quiso elegir a Jacob sobre Esaú. Dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí debemos de tomar un poco con reserva esta expresión aborrecí, y no entenderla así tan fuerte como se oye, ¿verdad? Como nosotros entendemos normalmente aborrecer, porque esta expresión es un hebraísmo, es decir, son de esas formas en que los hebreos hablaban y que no implica exactamente lo que se traduce, sino que más bien implica el hecho de preferir a alguien sobre otro. Por ejemplo, esta palabra también se ve
cómo se usa en Lucas 14:26, donde también, pues, así como está escrita, se oye fuerte, porque dice así: si alguno viene a mí, son palabras de Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, suena fuerte esto de aborrecer a padre y madre, a hermanos y a todo, ¿verdad? Porque entonces, entendiendo esto, una mejor traducción, en vez de aborrecer, sería escoger o preferir menos o amar menos. Entonces, si volviéramos a leer nuevamente estos versículos, quedarían más o menos así. Si alguno viene a mí, debe preferir menos a su padre y madre y mujer. Es decir, prefiero menos a mis padres que a Dios, en lugar de aborrecer. Y en el otro, en el versículo que acabamos de leer, el 13, más o menos quedaría así. Diría, a Jacob amé y a Esaú no lo preferí, o lo preferí menos, ¿verdad? Entonces, ya no soy tan fuerte así como aborrecer, porque realmente no se trataba de aborrecer a nadie. Entonces, quizá debamos pensar que en virtud de su presciencia, ¿se acuerdan de esta palabrita que aprendimos, que hemos aprendido? La presciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de las cosas. En virtud de que Dios tenía un conocimiento anticipado de las cosas, pues de alguna forma Dios sabía que Esaú llegaría a ser un ejemplo del carácter del pueblo de Israel, es decir, llegaría a ser un profano que no le daría valor a las cosas de Dios. Entonces, a lo mejor por ahí podemos entender, en este caso, por qué Dios prefirió a Jacob y no a Esaú. Fíjate cómo lo dice el autor de Hebreos en el 12:16, hablando de Esaú, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, como, como un acto soberano de Dios, Dios hizo una elección a favor de Jacob para que por medio de su descendencia viniera Cristo. Entonces estamos hablando aquí que estas determinaciones que solamente le pertenecen a Dios hacer. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Podríamos decir, Dios fue injusto por escoger a Jacob, el pueblo de Israel, y no escoger a Esaú, el pueblo de Edom. Pues Pablo dice de ninguna manera, ¿verdad? Porque aquí el tema no es la justicia, sino el poder que Dios tiene de elegir, porque Él es Dios. Así que Dios puede elegir a una persona, ¿verdad?, para que haga algo, y no por eso quiere decir que es injusto, sino simplemente porque Él quiso que así fuera la cosa. En el siguiente versículo, en el 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, si el problema no es que Dios sea injusto, entonces ¿es un problema de falta de misericordia? Tampoco, porque Dios tiene también el poder y la capacidad de ser misericordioso con el que Él quiera. Entonces, esto pues lo vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros vemos cómo de pronto Dios tuvo misericordia de alguien y no la tuvo de otro. Por ejemplo, vemos en un accidente automovilístico, ¿qué pasa? Pues de pronto una persona que va en el mismo auto, de pronto tiene lesiones, el otro sale como si nada. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, Dios tuvo misericordia de esta persona y no de la otra. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Hay cosas, como les he dicho siempre, que no están en el ámbito de la revelación divina.
Imagínate que Dios tuviera que estarnos dando cuenta de todo lo que hace, que estuviera eh, la obligación de decirnos por qué hace las cosas o por qué no las hace, por qué las hace con unos y no por otros, por qué las hace en este tiempo y no en el otro. No, esto no funciona así, ¿verdad? A modo de ilustración, Pablo menciona a Moisés y nos dice que él tuvo misericordia de él. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues está recordando cuando Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios accede a mostrarle algo de su gloria. Y fíjate que en estos dos puntos, fíjate que aquí hay dos puntos muy importantes para que entiendas por qué Pablo está usando esto para ilustrar lo que es su misericordia. En primer lugar, Dios no estaba obligado a mostrarle su gloria a nadie. O sea, es más, él había dicho que si alguien veía el rostro de Dios, moriría en ese momento. Pero Dios escogió porque quiso mostrarle algo de su gloria a Moisés. Y no fue a Aarón, su hermano, no fue a su hermana Miriam, no, fue a Moisés. Como dice el teólogo Trenchard, le fue permitido percibir los luminosos bordes de las nubes de la gloria del Altísimo. ¿Por qué? Pues porque Dios quiso. Después de que él fue escogido para este honor, ¿verdad? Dios le mostró su misericordia dejándolo vivir. O sea, como te había dicho, Dios dijo, si alguien ve mi gloria va a morir. Pero no solamente Dios escogió darle este honor a Moisés de enseñarle algo de su gloria, sino que además lo dejó vivir, ¿no? Tuve misericordia de él. Entonces, como les decía, esto es algo que nosotros vemos todos los días en nuestra vida. De pronto encontramos que Dios, por alguna razón, tuvo misericordia de nosotros. Y si te das cuenta, pues Dios no está obligado a tener misericordia de alguien que de paso, ¿verdad? Hace muchas veces todo lo necesario para alejarse de Dios o que rechaza la justicia de Dios para establecer la suya propia. Pero Dios tiene misericordia porque Él quiere tener misericordia cuando Él quiere, en el momento que quiera y en la persona con quien Él quiera tenerla. Esto es importante, ¿verdad? Es importante ser conscientes de la misericordia de Dios. A veces nosotros estamos conscientes de que mereceríamos todo lo contrario. Y de pronto, ¿qué pasa? Dios tiene misericordia y nos saca adelante. Algunos logran ser conscientes de esta misericordia de Dios actuando en sus vidas. Y muchos reaccionan bien. Y en muchos casos esto les sirve, ¿verdad? Haber salido de un accidente, haber salido de un cáncer, haber salido de... Esto muchas veces les sirve para encauzar su camino y su conducta. En contraste, pues hay alguien que ni lo nota o decide atribuirle lo que Dios hizo a la suerte o a cualquier otra cosa. Y aunque ellos estén beneficiando de la misericordia que provino de Dios, no aprovechan esta misericordia para bien. Eso pasa. Pero aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que la misericordia es un derecho de Dios. Y Él decide que va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Te digo que a veces es muy difícil, casi siempre es muy difícil ver por qué Dios decidió que una persona le sirviera la quimioterapia y saliera adelante y otra no.
No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Y por lo tanto, la conclusión que viene en el versículo 16 es muy obvia. Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces tú te das cuenta que por mucho que te esfuerzas, ¿verdad? Por mucho que te apliques, por mucho que hagas lo que tengas que hacer, pues no depende de ti, depende de Dios que tiene misericordia o que no la tiene. Y volvemos a lo que he dicho en otras ocasiones. Las explicaciones, los motivos o las razones del actuar de Dios, sin duda, tienen un porqué de ser. Pero, como veremos más adelante, nosotros no tenemos derecho a exigir o pedir una explicación de Dios. Tampoco, como lo hemos dicho muchas veces, tampoco tenemos incluso la capacidad de entender las decisiones de Dios. Tal vez cuando estemos en el cielo se nos expliquen o tal vez no. Pero esto es parte del reconocimiento que tenemos que hacer acerca de las diferencias que existen entre nosotros y Dios y acerca de nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos. En el caso de Israel, que es el tema de este capítulo, quisieron alcanzar la misericordia de Dios corriendo, ¿eh? Haciendo las cosas que ellos quisieron hacer. Y bajo este modo de pensar, pues cometieron muchos errores. ¿Cuál fue el principal error de Israel? Que ellos corrieron hacia Dios por el camino de la ley, de sus obras, de su circuncisión, de su linaje, de su descendencia, de su propia justicia, etc. En el caso de los gentiles, corrieron a Dios con sus obras bajo el brazo, con su religión, su moralidad, su esfuerzo, sus buenas intenciones, etc. Pero en ambos casos, tanto en el caso de los judíos como el de los gentiles, esto es querer imponer sus modos y no querer seguir el camino establecido por Dios. Pero no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Como dice más adelante Pablo en los versículos 30 al 32, Israel iba tras la justicia, corría tras ella, pero el problema de ellos específicamente es que iban tras ella no por fe, sino por obras. Como dice más adelante en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, aquí estamos viendo el problema de Israel, que quisieron seguir con su modo y no se quisieron someter a cómo Dios mandó hacer las cosas. Estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, nos van a hablar del fracaso, ¿verdad?, de Israel. Y como dice el doctor Moore, quien lo explica así, dice, Israel corría tras su propia justicia, creyéndose justos por las obras de la ley. Pero Dios quiere gente de fe como Abraham. Por eso los gentiles, que no eran pueblo, han alcanzado la justicia que es por la fe en Cristo. Entonces, aquí nuevamente volvemos a ver estas dos cosas que han estado chocando todo el tiempo en el estudio de este libro de Romanos. Obras, fe, obras, fe, obras, fe. ¿A dónde te llevan las obras? A ninguna parte. ¿A dónde te lleva la fe? A Cristo.
Dice el siguiente versículo, el 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Obviamente, como les he dicho en otras ocasiones, Pablo se está dirigiendo a gente que conoce el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso cuando les habla de Moisés entienden lo que les está diciendo. Y cuando les habla de Faraón, entiende lo que les está diciendo. Por eso ahora usa el ejemplo de Faraón para ilustrar su enseñanza. Y ahora nos hablará de la dureza del corazón de Faraón de Egipto. De este Faraón famoso, ¿verdad?, que leemos en el libro de Génesis, este Faraón del que la Biblia no nos dice cómo se llamaba, quién era, quién fue, a quién le tocó de todos los faraones que hubo en Egipto ser el faraón de estas plagas y de aquel de quien huyó el pueblo de Israel. Algunos historiadores, estudiosos bíblicos, dicen que fue Amenhotep II, pero la Biblia se refiere a él simplemente con el término de faraón. En el libro del Éxodo se habla precisamente de Faraón negándose a doblegarse ante las peticiones que Dios hizo a través de Moisés y Aarón. Y dice la Biblia que cuando ellos visitaron por primera vez a Faraón, él en ese momento predispuso su corazón. Y dice en Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Empezaron a surgir las plagas, ¿verdad? Plagas tremendas. Y más tarde, después de que habían pasado 5 plagas, en vez de que este faraón se quebrantara, nos dice la Biblia en Éxodo 8:7 que él se endureció más. Dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Así que a raíz de esto, vemos a Dios que después él endureció el corazón de Faraón. Porque Dios no endurece el corazón de alguien que no lo haya endurecido primero. En este sentido, endurecer significa volverse inflexible, terco o resistirse. Este fue el corazón de Faraón. Él se volvió inflexible, terco y se resistió a Dios. Y entonces, un corazón endurecido viene precisamente a ser un corazón que no es sensible a Dios ni a su voluntad, carece de amor y de humildad. Entonces, aquí estamos viendo qué fue lo que pasó. Vemos a un corazón endurecerse y a Dios endureciéndolo más. Ahorita lo vamos a entender más. Es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que dentro de esta enseñanza que estamos viendo en Romanos, existe en el capítulo 3 del libro de Hebreos una exhortación precisamente a no caer en esta terquedad, en esta resistencia, en esta inflexibilidad o en esta falta de sensibilidad en la que nuestro corazón puede caer. Dios de ninguna forma quiere que nosotros endurezcamos nuestro corazón ante sus llamados. Fíjate cómo lo dice en Hebreos 13, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Sí, lo estamos diciendo entre paréntesis.
Aquí hay dos cosas muy importantes que se nos dice. Una de ellas, que no endurezcas tu corazón. Pero otra, que también dice el versículo 13, es que no te dejes que tu corazón se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, el pecado puede endurecer tu corazón. Y sin duda, el pecado, este pecado de orgullo, ¿verdad? De superioridad, tuvo que ver para que Faraón endureciera su corazón. Ahora, finalmente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa no ya el hecho de que nosotros podamos endurecer nuestro corazón, sino porque Dios endurece más a un corazón que sea endurecido? Perdón. Pablo ya lo explicó en el capítulo 1 del libro de Romanos. Voy a leer dos versículos, el 24 y el 26, para que recordemos esta enseñanza que leímos al principio. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, aquí estamos viendo el resultado de personas que endurecieron su corazón ante la revelación de Dios, ¿verdad? Ante la creación que Dios les había mostrado y que se resistieron a reconocer a Dios. Entonces aquí vemos un endurecimiento de parte de las personas y vemos las consecuencias de esto. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, que ese es el caso de Romanos 1, Dios los deja irse por donde su corazón los quiera llevar. Como dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el hombre rebasa el límite de su rebeldía contra Dios, puede llegar un momento en que Dios deje de luchar contra él. Puede llegar un momento en que Dios le diga, ¿no estás de acuerdo? ¿Te quieres ir? Vete. Si me estás rechazando, si estás endureciendo tu corazón en contra de mí, entonces yo te endurezco. Es decir, te entrego a tus deseos y pasiones. Y como lo vimos en el primer capítulo de Romanos, pues en ese caso Dios los dejó ir y ellos se entregaron a pasiones vergonzosas. No por iniciativa de Dios, sino como respuesta de Dios a su corazón endurecido. Fíjate cómo Lucas nos habla, ¿verdad? Aquí, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, nos habla precisamente de Pablo, el cual se encontraba en una sinagoga y nos dice cómo él fue testigo del endurecimiento de la gente. Fíjate cómo lo dice en el versículo 8 y 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, Pablo fue a su pueblo, fue a las sinagogas
al lugar donde se predicaba y donde se discutía la palabra de Dios. Y durante 3 meses estuvo insistiendo, hablando del mensaje de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, es decir, maldiciendo a Jesucristo delante de la multitud, se apartó de ellos y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, el resultado fue exactamente el resultado que hubo cuando Dios envió a Aarón y a Moisés a hablar con Faraón. El resultado lo vemos después, más adelante, en la sinagoga, donde la gente endureció su corazón, no creyeron, maldijeron el mensaje de Jesucristo delante de todos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Se apartó de ellos y se fue a otro lugar, a la escuela de uno llamado Tirano. Entonces aquí vemos cómo las personas se endurecen solas ante Dios. Y esto que se dice pronto, ¿verdad? Yo creo que es una verdadera tragedia. Yo creo que no puede haber nada peor para un hombre que Dios lo deje a la deriva de sus deseos y pasiones. Que Dios deje ya de estar luchando con él, ¿verdad? Como estos judíos en los que Pablo estuvo todos los días durante 3 meses, y al final el resultado fue nefasto. Yo creo que no puede haber nada peor que de pronto Dios diga, ¿sabes qué? ¿No quieres? Pues entonces vete por donde tú te quieras ir. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12 lo siguiente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un problema en los que las personas, en los incrédulos, no se dan cuenta de lo que están diciendo cuando le están diciendo no a Dios. Cuando le están diciendo no a Dios, cuando se están negando a la verdad y se están complaciendo en la injusticia, Dios ya pierde sobre ellos la oportunidad de estar insistiendo. Dios endurece el corazón de aquel que endurece su corazón contra Dios. Y esto, como les decía, es algo terrible. Este es un riesgo en que muchas personas viven y no son conscientes de que puede pasar. Porque Dios es misericordioso, Dios da su abundante gracia, Dios es compasivo, pero Dios tiene un límite. Entonces, de esta forma, nosotros entendemos la dureza del corazón de Faraón con el endurecimiento que Dios tuvo hacia él. Así como Dios escogió a Israel para mostrarle al mundo quién y cómo era Dios, Faraón fue un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. Acuérdense que la elección de Dios es para cumplir propósitos. Así como lo fueron también, ¿verdad?, en su momento, los reyes de grandes imperios como el de Asiria, Babilonia y Persia, que Dios usó también para cumplir sus propósitos. Y en el caso concreto de Faraón, ¿qué fue lo que logró Dios con el endurecimiento de Faraón? Pues lo dice el siguiente versículo, el 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, el endurecimiento de Faraón
sirvió para que Dios demostrara su poder. Lo demostró, ¿verdad? Primeramente ante los egipcios, luego ante los mismos judíos y después frente al mundo que supo de estos grandiosos eventos que sucedieron con las plagas y cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pues sí, ya lo vimos, ¿verdad? Con Moisés, Dios tuvo misericordia y en el caso de Faraón, pues endureció su corazón. Ahora, Dios puede prolongar su misericordia sobre alguien, puede extender su benignidad, su paciencia y longanimidad, tolerancia, pero también puede endurecer el corazón. Estas ya son cosas que nosotros, como les he dicho, están fuera de nuestro alcance entender. ¿En qué momento Dios decide tener misericordia de alguien? ¿En qué momento Dios decide endurecer el corazón de alguien? Muchas veces nosotros podemos ver casos en los que puede haber una conducta de rechazo, de alejamiento, de estarle diciendo no a Dios, pero solo Dios conoce el corazón del hombre. Sabe si puede haber un arrepentimiento posterior, un cambio de corazón más adelante. Y a veces por eso Dios mantiene su misericordia y detiene el endurecimiento. Es decir, porque Dios puede ver que en un momento un corazón que se está endureciendo pueda revertir su comportamiento. Esto puede pasar. El corazón el corazón duro de una persona se puede revertir en un momento dado. Pero las decisiones que Dios tome alrededor de cada caso, pues Él las toma porque Él es Dios y Él sabe lo que hace y en qué momento lo hace. Dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué Dios puede culpar a Israel por no responder como Él quiere? Bueno, Dios como Dios tiene la facultad de culpar al hombre porque Él es su creador y tiene la capacidad de juzgar su conciencia. Tiene la capacidad, y lo hará, de juzgar sus obras y su conducta. A la pregunta ¿por qué Dios inculpa? Pues es porque Israel se ha desviado. Se ha puesto en una posición fuera de la bendición de Dios y como ya se dijo, pues no fue por iniciativa de Dios el llevarlos a ese punto. Más bien fue una consecuencia de su rechazo. Entonces, estando ya en una posición de endurecimiento, pues tienen mucha culpa y van a tener que lidiar con las consecuencias. Entonces, ellos son culpables porque se pusieron en un punto en el que se les puede decir que son culpables. Es, por ejemplo, imagínate una persona que está en la cárcel. Esta persona no puede quejarse de que por qué no dejan salir. O sea, no puede estarse quejando frente a su custodio y decirle, oye, ¿por qué no me dejas ir al cine? Oye, ¿por qué no puedo comer lo que yo quiero comer? ¿Eh? Pues precisamente porque su condición ya cambió. No es igual a la de antes. Entonces tiene que sufrir con las consecuencias de su nueva condición. E Israel tenía que sufrir sobre él una culpabilidad porque se salió de la voluntad de Dios. Ahora, además, dice Pablo, que nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Pues por supuesto que no. Aunque Israel o cualquier persona quiera cambiar las reglas de Dios, nadie se puede resistir a la voluntad que Él ya ha expresado. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer
al hecho de que Dios ha dicho de que un día va a ser juzgado por Dios. Pues nadie puede resistirse a esta voluntad que Dios ha determinado que va a ejercer sobre cualquier hombre. Fíjate cómo lo vimos en Romanos 2:16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién se puede resistir a esto? Nadie. Son cosas que Dios ha decretado dentro de su voluntad. Así como esto, Dios ha expresado su voluntad de muchas formas porque Dios es soberano y nadie se va a resistir a lo que Dios ha determinado que se va a hacer. Entendamos que Pablo está partiendo de la base de lo que acaba de explicar, que el pueblo de Israel se ha apartado, está endurecido, que los judíos están queriendo seguir su propia voluntad en el mismo sentido que Faraón y en el mismo sentido que en Romanos capítulo 1. Entonces, respondiendo a las preguntas varias, Dios no es injusto con ellos, más bien ellos se salieron de la justicia de Dios. Dios tiene todo derecho de inculparlos porque ellos están fuera de la voluntad de Dios. Es verdad que nadie puede resistir a su voluntad porque Dios es soberano. Pero además le dice, no, Israel, Dios no te hizo así. Tú llegaste a estar así porque quisiste y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. No olvidemos que el tema del capítulo 9 de Romanos es ¿por qué Israel no se ha convertido como los demás? Y aquí estamos viendo un despliegue de explicaciones y de circunstancias que nos explican por qué Israel no ha respondido a la salvación ofrecida en Jesucristo. El pueblo de Israel, así como todo aquel que endurece su corazón ante Dios, puede ser endurecido por Dios, pero tú no puedes decirle que es injusto por eso. Tampoco puedes culparlo por eso, porque cada uno llega a una postura de endurecimiento por su propio pie. Pero no es culpa de Dios, no es por injusticia de Dios, no es porque Dios te haya hecho así. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Como siempre me despido de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.